Vamos a concluir la serie titulada Enfrentando los gigantes de la vida. En los domingos anteriores hemos estado hablando sobre cómo hacer frente a aquellos aspectos, a aquellas situaciones que impiden el desarrollo integral de la vida de los creyentes. Nos hemos referido ya al gigante del dolor. También hemos hablado del gigante de la culpa, el gigante de la soledad, y en esta mañana vamos a hablar del gigante de la depresión. Les invito a abrir en su Biblia el Salmo 102. Leeremos el versículo 3, 4 y 5. Salmo 102. Nuestro tema se titula Enfrentando al gigante de la depresión. Y vean las palabras de este hombre deprimido. Consideremos en ellas el sentir de una persona que batalla con esta situación complicada llamada la depresión. Y nos dice la Escritura lo siguiente. Salmo 102, versículo 3, 4 y 5. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Amén. El 20 de junio del año 2001, en la ciudad de Houston, Texas, ocurrió un hecho que conmovió no solo a esa ciudad, sino también al mundo entero. Y es que resulta que una mujer llamada Andrea Yates ahogó a sus 5 hijos, uno por uno, en una bañera. Las edades de los niños iban desde los 6 meses hasta los 7 años. La primera reacción de la gente fue preguntarse, ¿cómo una madre pudo matar a cada uno de sus 5 hijos? ¿Qué empujó a aquella mujer para cometer un crimen tan aberrante como aquel? En una palabra, la respuesta es la depresión. Aquella mujer batallaba en su vida contra un gigante que terminó derrotándole y terminó haciéndole perder su familia. La depresión. Mis estimados oyentes, la depresión es una realidad en la vida de muchas personas, incluidos los creyentes en Cristo. Dios nos hizo seres emocionales. Cada uno de nosotros fuimos creados así, con emociones. Pero tales emociones deben aprenderse a controlar sabiamente. Porque cuando ellas son las que nos controlan, pueden llevarnos a caer en este mal doloroso llamado la depresión.
En esta mañana vamos a considerar 4 verdades o 4 hechos con relación a la depresión. En primer lugar, hermanos, definamos de lo que estamos hablando. ¿Qué es en sí la depresión? Fíjese que en la antigüedad la depresión era conocida como melancolía. Un médico del siglo II describió a una persona melancólica de la siguiente manera: son personas tristes, desanimadas, sin poder dormir. Adelgazan por causa de su preocupación y pérdida de sueño. En su estado avanzado, dijo él, se quejan de miles de insignificancias y desean la muerte. Ahora ya en nuestros días, la depresión ha sido definida de diferentes maneras. Algunos nos dicen que la depresión es un estado psicológico en el cual la persona se siente presionada hacia abajo y es incapaz de experimentar gozo en su vida. Los que sufren de depresión se sienten atrapados, como dijo una escritora, en un manto oscuro y total de dolor, culpa y desesperanza. La depresión es una condición que involucra a la persona total, afectando su cuerpo, afectando su alma, afectando su mente, afectando su espíritu. Es un problema que envuelve todo el ser de la persona. Una definición más dice que la depresión es un término que abarca los sentimientos que van desde un desánimo moderado hasta una intensa desesperación. En segundo lugar, ¿cuáles son los 4 tipos de depresión que existen? Número 1, existe lo que se llama una depresión normal. A este tipo de depresión se le llama depresión situacional o reactiva. Y es simplemente una tristeza involuntaria basada en una reacción frente a las situaciones dolorosas de la vida. Digamos que alguien emprendió un proyecto y fracasó. Digamos que ingresa a la universidad con todo entusiasmo para prepararse y ser un profesional. Y deja materias. Ya no puede estudiar. Se deprime. Es una depresión normal, que ocurre también cuando hay etapas de cambio en nuestra vida, como por ejemplo, cuando se está en la adolescencia, cuando se ingresa al periodo de las mujeres llamado la menopausia, o en la etapa de la jubilación, hay una tristeza basada en una situación difícil que atraviesa la persona y es algo normal. Segundo tipo de depresión. A esta, hermana, se le conoce como depresión encubierta. Y como la misma palabra nos comunica la idea, es aquella depresión que la persona esconde en su interior. Este tipo de depresión ocurre cuando la persona reprime sus sentimientos. La persona, cuando vive situaciones dolorosas en su vida, trata de enterrar aquellos hechos y tratar de echarlos al mar del olvido en su mente y en su corazón. Por ejemplo, cuando una persona ha sido abusada físicamente o ha sido abusada sexualmente, tienden a reprimir esos eventos en su vida, provocándoles así la depresión.
Los sentimientos verdaderos, entonces, se cubren o se niegan de tal modo que la recuperación de las personas en este estado se vuelve lento. Y las personas deprimidas, cuando tienen una depresión encubierta, inconscientemente buscan alivio emocional. ¿Qué es lo que hacen ellos? Buscan adicciones, se ocupan en muchas cosas como una manera de distraer los verdaderos sentimientos que están ocurriendo en su interior. Tercer tipo de depresión. Esta se llama depresión neurótica. Y hermanos, la depresión neurótica ya es un desorden mental y emocional, como resultado de no saber ajustarse a una situación difícil en la vida. Puede caer dentro de este tipo de depresión una persona, por ejemplo, que pierda a un ser querido. Y quizás la pérdida fue algo trágico. Puede ser un accidente de tránsito o quizás un asesinato que marcó la vida de aquella persona que queda, que se hunde en un estado de desesperación, de tristeza, de agonía y de desesperanza. Este es un estado de depresión prolongado que se extiende por un periodo de tiempo fuera de lo normal y cuya recuperación no suele ser tan fácil, mis hermanos. Cuarto tipo, y es el más grave, se le llama depresión psicótica. Este es el tipo más grave de depresión y está basado en una pérdida del contacto con la realidad. La persona que tiene depresión psicótica pierde la noción de la realidad. Es un estado depresivo muy severo. La persona ve alucinaciones. La persona tiene imaginaciones que provocan que ella se haga daño a sí misma o haga daño a aquellos que están a su alrededor. En este estado, hermanos, la persona necesita urgentemente ayuda. Y ella misma debería buscar ayuda porque esto atenta con su propia integridad. Y atenta contra la integridad de aquellos que le rodean. Y este era el tipo de depresión que tenía la mujer mencionada al inicio de este mensaje. Vayamos al libro de Jonás para identificarnos con personajes bíblicos que experimentaron lo que es la depresión. Libro de Jonás, capítulo número 4. Y vamos a resumir un poquito el contenido de Jonás hasta llegar al capítulo 4. Dios lo envía a Nínive y él no va. Capítulo 1. Dios envía entonces un pez que se lo tragó. Estando en el pez, capítulo 2, oró al Señor y en su misericordia Dios le dio una segunda oportunidad. En el capítulo 3 está predicando en Nínive y un gran avivamiento da lugar en aquella ciudad pagana. Las personas se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados. Pero en el capítulo 4 las cosas han cambiado. Jonás está en una colina cerca de Nínive esperando la destrucción de los asirios, lo cual no ocurre porque Dios los perdona. Miren cómo reacciona Jonás ante esa situación. Jonás 4, versículo número 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás desea morirse. Y Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Y gracias a Dios por las oraciones que él no responde siempre con un sí. Porque quizás a alguien que escucha le ha pedido a Dios que le quite la vida. Y Dios le ha dicho, no, tengo un plan mejor para ti. Jonás está deprimido.
Jonás está hundido en la desesperación. Jonás no desea seguir viviendo. Siente que no hay nada que valga la pena para seguir adelante y se hunde en la desesperación. Jonás está deprimido. Y yo quiero animarles a ustedes al tiempo que me animo a mí mismo, hermanos. El ser creyentes en el Señor no nos libra de situaciones como las que estamos tratando. Y en la Biblia encontramos el testimonio de diferentes personajes bíblicos que atravesaron periodos de depresión. Y yo le animo a usted que es creyente y quizás está viviendo esta etapa difícil de su vida. ¡Ánimo! Dios quiere sacarle adelante. Y una de esas pruebas que quiere sacarle adelante es que usted está escuchando este mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las frases comunes de las personas deprimidas? Cuando ellos hablan sobre sí mismos, las personas deprimidas dicen: no puedo hacer nada bien. ¿Y para qué lo voy a intentar? Si ya sé que voy a fracasar. Yo no sirvo para nada. Soy un completo desastre en mi vida. Todo lo que hago es un desastre. Ellos dicen: me odio a mí mismo. Ellos dicen: estoy en esta situación porque seguramente Dios me está castigando. La persona dice: a mí nadie me ama. La persona deprimida dice: nadie se interesa por mí. Cuando habla de sus situaciones, la persona deprimida dice lo siguiente: no veo la salida a esta situación. Nada me importa en la vida. Esto que estoy viviendo no lo puedo resistir. Lo que está ocurriendo no es justo. Dice la persona: no puedo hacer absolutamente para cambiar las cosas que me pasan. La persona deprimida dice: lo que estoy viviendo no tiene solución. Cuando la persona deprimida piensa en su futuro, dice lo siguiente: ¿y para qué esforzarme si al final todo me saldrá mal? Si al final nadie se va a interesar en mí, nadie me va a amar. ¿Para qué voy a intentar una nueva relación si ya soy muy adulto? Esa era la última oportunidad para ser feliz. La persona dice: no tengo nada por lo cual vivir. Me quiero morir. Mis hermanos, consideremos en tercer lugar también cuáles son las causas de la depresión. Y existen tres causas principales. Las causas físicas, por ejemplo. Cuando una persona tiene desequilibrios hormonales, puede caer en periodos de depresión. Cuando los jóvenes ingresan a la pubertad, cuando las mujeres después de dar a luz, depresión postparto que se le conoce, o cuando las mujeres se aproximan al periodo de la menopausia, puede haber periodos de depresión, porque hay un desequilibrio hormonal en su cuerpo. También puede deberse a causa física la depresión de aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. También aquellas personas que tienen un temperamento melancólico. La persona melancólica, hermanos, de temperamento melancólico, es una persona ordenada, talentosa y creativa, pero al mismo tiempo tiene una debilidad, que la persona con temperamento melancólico es muy crítica de sí mismo. Nunca está satisfecha con las cosas que hace. Siempre ve el lado negativo de las cosas. Entonces, cuando esta persona tiene este tipo de temperamento, tiene la tendencia a deprimirse con mayor facilidad que otros. Una causa física de la depresión es cuando la comida, el descanso o los ejercicios no están presentes en la rutina diaria de una persona. Hermanos, Dios no nos hizo para ser seres sedentarios.
Dios nos dio un cuerpo para que seamos de él buenos administradores, buenos mayordomos. Y por lo tanto debemos hacer lo básico: comer bien, comer saludablemente, comer a la hora. Debemos ocupar nuestro cuerpo y darle el descanso debido. Hay personas que no descansan pudiendo hacerlo. También deben practicar las personas, todos nosotros por cierto, debemos practicar ejercicios, hermano. Mira, hay aplicaciones que a uno le recuerdan es tiempo de hacer ejercicio. Y en la aplicación sale un hombre ahí, miren, con unos músculos. Ahí le voy a enseñar la que ando yo. Con unos músculos así, miren, que le dice a uno es hora de hacer ejercicio. Y allí uno pues le recuerdan y hace algunos 3 minutos que aguanta de ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Otra causa física, hermano, es que hay ciertas personas que tienen predisposición genética a deprimirse. Si alguno que me escucha tiene familiares que han tenido un historial de depresión, usted tiene el doble de posibilidades de padecerla. Ahora hay causas emocionales. Dijimos anteriormente que a veces hay una depresión que es una depresión encubierta, que se debe a causas emocionales. Cuando una persona reprime sus sentimientos, esto hace que toda aquella carga se interiorice, esté allá adentro. El problema con esto, mis hermanos, es que la persona empieza a llenarse de ira, empieza a llenarse de enojo, empieza a llenarse de un sentimiento que no logra comprender. Entonces, cuando la persona no expresa sus sentimientos, esta causa emocional provoca que ella se deprima. Y hermanos, hay personas que no lloran, fíjense. Y eso está mal. Porque el llorar es un mecanismo dado por Dios para poder aliviar las emociones fuertes que sentimos en nuestro corazón. No hay que reprimir los sentimientos, hay que llorar. Es que los hombres no lloran. ¿Quién le dio esa mentira? Hasta Jesús lloró. Cuando la persona abriga amargura en su corazón, esto emocionalmente puede también llevarla a la depresión. Ahora, hermanos, hay causas espirituales de la depresión. Alguien dirá, ¿es la depresión resultado del pecado? La respuesta es sí y no. ¿Cuándo no es la depresión resultado del pecado? Bueno, cuando una persona ha tenido una pérdida normal y se entristece, llora, se siente desesperada, eso es normal, no es pecado. Estar deprimido por una situación así. Digamos que tiene un problema con sus hijos o con su cónyuge, o quizás en la relación familiar las cosas no han funcionado y se sufre una pérdida. ¿Es pecado estar deprimido? No. Por ejemplo, también cuando el cuerpo experimenta un deterioro por el paso de los años, no es pecado estar deprimido. Hermanos, conforme pasan los años, nuestro cuerpo se va deteriorando lentamente y a veces puede llevarnos a la depresión. ¿Cuándo es pecado? Bueno, digamos alguna cosa. Es pecado la depresión cuando es resultado de la conducta pecaminosa de una persona y no hace nada para cambiar. Alguien puede estar deprimido por causa del pecado personal que abriga. Es pecado la depresión cuando la persona no busca una solución a la situación en la que se encuentra. Es pecado cuando la persona se aferra a la autocompasión, a la ira y a la amargura cuando lo han lastimado en vez de perdonar. La depresión se convierte en pecado cuando la persona una y otra vez culpa a Dios y a los demás de su infelicidad. Ahora vamos al punto bíblico. Ya sabemos qué es la depresión, ya sabemos cuáles son las causas de la depresión. Pensemos en último lugar,
cómo puedo o cómo alguien puede vencer la depresión. Vayamos a la carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 7. Cuando una persona está deprimida, se siente consumido por la desesperación, se siente en la oscuridad y le cuesta ver en ese momento de su vida, le cuesta ver el hecho de que tiene un Dios que se interesa por él. Y si usted va a salir adelante, es lo primero que debe reconocer. Usted debe reconocer que Dios cuida de usted, que a Dios le interesa su situación, le interesa su vida. Y dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debemos hacer para tratar esto? Bueno, debemos reconocer de que estamos así, deprimidos, pero no debemos quedarnos allí. Debemos llevar todos nuestros sentimientos al Señor, depositar toda nuestra carga emocional, nuestra aflicción, nuestra desesperación, nuestra agonía en la presencia misma del Señor. Y Pedro da una razón, porque dice, Dios tiene cuidado de usted. A Dios le interesa su vida. A Dios le interesa lo que está ocurriendo en el ámbito de su vida, de su familia, de su desarrollo personal. A Dios le interesa lo que ocurrió allá en su niñez y que le ha marcado, que le ha atado a lo largo de su vida como persona adulta. A Dios le interesa a usted. Y Él tiene cuidado de usted. Y Él está allí dispuesto a ayudarle a salir adelante. Vayamos al libro de Eclesiastés. Una segunda cosa que debemos hacer, hermano, para enfrentar la depresión es confrontar cualquier pérdida de la vida y permitirse llorar para ser sanado. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Antes del profeta Isaías, encontrarán ahí el libro de Cantares y ahí está Eclesiastés, antes. Dice Eclesiastés 3:4, voy a enfocarme en el versículo. Dice, ¿qué dice la Biblia? En la vida hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces miren lo que da ahí a entender. Que hay momentos en los cuales uno puede llorar. Eso no es pecado, llorar. Uno puede hacerlo. Hermano, esa cultura machista que nos han sembrado a nosotros es dañina. Usted no le diga a su niño, no esté llorando. Porque él va a aprender eso cuando llegue adulto. Y no va a llorar. No es porque no lo desee, sino porque le enseñan eso a uno que le causa más daño que bien. Mire, aquí dice la Biblia que hay tiempo de llorar. Y si usted está pasando por un momento y quiere llorar, hágalo. ¿Y qué van a decir otros de mí? Nada. Porque todos lloramos en algún momento de la vida por algunas situaciones específicas. Número 3. Alimente sus pensamientos. Alimente los pensamientos que se centran en el gran amor de Dios por usted. Allí cerca, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo número 3. La depresión, hermanos, ataca obviamente nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces hay que alimentar nuestra mente con aquellos pensamientos que nos recuerdan el gran amor que Dios tiene por nosotros.
Dice Jeremías 31:3, es el pasaje. 31:3. Estoy en otro libro, hermano. Dice la Escritura lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué le dice Dios a usted? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Alimente su mente, recordando de que Dios le ama, que Dios está con usted, que Dios tiene un propósito para su vida y que Dios tiene la solución que usted necesita. Vamos a otra situación, hermano. Filipenses 4:8. Deje de pensar y hablar negativamente. Fíjese lo que dice Filipenses 4:8. La persona negativa, la persona deprimida, ve todo negativo, oscuro. Mire lo que Dios dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Renueve su mente con la Escritura y piense en cosas positivas que le han ocurrido o que le están ocurriendo. Póngase a pensar en las bendiciones que tenga. Quizás usted ha perdido a un ser querido, pero tiene a otros seres queridos a su lado. Quizás tiene allí sobrinitos, primitos. Quizás tiene allí a alguien que está a su lado. Enfóquese en cosas positivas y alimente su mente con ello. Ahora, hermanos, también para vencer la depresión, entienda los propósitos eternos de Dios al permitir las pérdidas y el dolor. Romanos 8:28. Cuando nosotros, los creyentes, aprendemos a ver las cosas como Dios las ve, las cosas cambian. Y aun cuando a veces lo que estamos viviendo no se entiende, todo forma parte de un plan eterno de Dios y al final es para nuestro bien. Y dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Dios tiene un plan para su vida. Un plan tan complejo que solo la mente de Dios puede entenderlo. A veces nosotros, hermanos, sufrimos pérdidas en nuestra vida. Sufrimos gran dolor en nuestra vida y no podemos entenderlo. Tampoco Dios nos da explicaciones de lo que sucede. Pero lo que sí podemos decir, porque es la enseñanza bíblica, que Dios sabe lo que hace. Y que Dios, no sé cómo, Dios está usando aquello para el bien nuestro, para el bien eterno nuestro. Vamos a una última cosa. Si usted va a vencer la depresión, cambie su dolor e ira por la acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:18. Es difícil dar gracias, pero es lo que Dios nos enseña para poder salir adelante de esta situación. La Biblia dice lo siguiente en Primera Tesalonicenses 5:18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Vamos a seguir amargados? ¿Vamos a seguir llenos de ira? Es una decisión personal. ¿O vamos a decidir darle gracias a Dios? Porque Él, a pesar de todo, está a nuestro lado y sigue obrando a nuestro favor. Ahora, para concluir, en medio de este grupo de personas que están presentes y algunos que nos ven, puede ser que existan personas deprimidas. Puede ser que sean jóvenes, puede ser que sean mujeres, puede ser que sean hombres adultos. Hay buenas noticias para usted. Mire, Dios sabe exactamente lo que usted siente. Dios sabe exactamente por lo que usted está atravesando. Y si usted es creyente en Jesucristo, su Padre Celestial que le ama incondicionalmente está a su lado y está allí presto para consolarlo, para abrazarlo y para darle una salida aun cuando parezca que no existe. Dios es la respuesta certera para vencer al gigante de la depresión. Y como creyentes en Jesucristo, podemos enfrentarla y vencerla en el poder de quien ya ha vencido esto. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, eres nuestro Dios. En ti, Señor, está nuestra esperanza. Eres el único que conoce las luchas profundas que tiene nuestro corazón. Y por eso te buscamos, porque te necesitamos. Y reconocemos, Dios, que no podemos solos hacer frente a este gigante temible que aparece en nuestras vidas y que trata, Dios, de hundirnos en la tristeza, en la melancolía. Oh Dios, yo te quiero pedir en esta mañana que tú bendigas la vida de cada creyente, Señor, para que ellos puedan en ti encontrar la paz, encontrar el gozo y la restauración. Señor, sana los corazones quebrantados, quizás por traumas de la niñez. Señor, trae sanidad a aquellos que han sufrido pérdidas o que están atravesando situaciones que desgarran el alma. Te pido que por tu Espíritu les consueles. Y Señor, oro por nuestros amados amigos que están presos en la depresión. Ellos necesitan a Cristo. Y oramos para que en esta mañana ellos decidan tomar la decisión de creer, de confiar en Jesucristo como su Salvador personal. Amado amigo, hay esperanza en medio de su desesperanza, en su tribulación, cuando siente que no vale la pena vivir, cuando siente que no puede dar un paso más. Allí está Jesucristo, quien le ofrece su ayuda, quien le ofrece una solución real para sus problemas. Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.